Muchísimas gracias. Qué bueno que están aquí, gracias, porque a pesar de la lluvia y el frío, hablando de frío, amor, ¿me pasas mi chamarra? Acá hace un airecito y esa ventana creo que no se puede cerrar. Sí, esa es la mía. Muchas gracias. Y bueno, hoy vamos, yo sigo predicando y no agarro el micrófono. Hoy vamos a comenzar, a ver varios versículos de Juan capítulo 2 acerca de las bodas de Caná, que ya empezamos hace algunas semanas, y la semana pasada, pues, de una manera especial Dios nos habló de la necesidad que tenemos todos de entender que Él tiene su tiempo, Él tiene su sazón. Él sabe en qué momento va a hacer las cosas y a nosotros nos toca esperar. Y diga conmigo, Dios escucha mi oración en todo tiempo, pero me responde a su tiempo. ¿Sí nos queda claro eso? Dios, tú puedes hoy estar orando por algo, pidiéndole a Dios un milagro y Él va a responder a su tiempo. Amén. Pues vamos a seguir hoy vamos a leer, le pusimos el título a esta enseñanza acerca del milagro, ¿verdad? Hace su voluntad, entonces verás milagros. Cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, el Señor abre los cielos para ver milagros. Y esto lo vamos a ver pues a través del estudio de estos versículos en Juan 2:5 al 9. Y dice así: su madre, la madre de nuestro Señor, dijo a los que servían: hagan todo lo que os dijere, o sea, lo que Jesús les dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. ¿Para qué? Para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 a 3 cántaros. ¿Ok? Y dice más adelante, versículo 7, Jesús les dijo: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, o sea, hasta casi desbordarse. Entonces les dijo: saquen ahora y llévenlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Señor, háblanos a través de tu palabra. Háblanos, Señor, que podamos nosotros ser como estos sirvientes obedientes, como estos voluntarios, para que tu reino se establezca y se extienda. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Hay aquí algunos de nosotros que necesitamos de un milagro por parte de ti, Señor. Hay mujeres que necesitan de un milagro. Hay hombres, niños, jovencitos y jovencitas que están en espera de tu milagro, Señor. Háblanos a través de estos versículos, enséñanos y trae al corazón paz de que tú estás en control y que tú responderás en el tiempo que tú crees mejor, Señor. No permitas, Padre, que el enemigo nos llene de argumentos para hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera. No permitas que el enemigo nos llene de temores hacia el futuro, sino que tu Espíritu Santo nos llene de confianza, de que tú sabes lo que estás haciendo y tú eres el único que es digno de ser alabado, exaltado. Tú eres Dios y no nosotros. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Tú nos formaste y somos ovejas de tu prado. Gracias. En tu nombre precioso decimos amén. Muy bien. María, entonces vemos en estos versículos, desde el versículo 5, que María le habla a cuando dice a los sirvientes, si vemos el versículo 5 nuevamente, su madre le dijo a los sirvientes. Es probable que estos no eran esclavos, porque en ese tiempo había esclavos, había siervos. No, es probable que ellos eran voluntarios. Diga conmigo, voluntarios.
eran también personas que habían sido invitadas a las bodas de Caná. Hemos hablado de que el Señor empieza en Génesis con un matrimonio, el de Adán y Eva, y termina el Apocalipsis con un matrimonio que es Cristo y su iglesia en las bodas del Cordero. Pero también vemos que la primera señal, porque recordemos que el apóstol Juan, quien escribe este evangelio, él no dice milagros, habla de señales. Entonces la primera señal, que es un milagro, las señales son milagros, ¿verdad? Pero me llama la atención que dice señales. ¿Por qué señales? Porque en ese tiempo había personas que simulaban que se hacían milagros. Hubo uno en el libro de Hechos que le ofreció a los apóstoles dinero por ese poder. Él estaba acostumbrado a engañar a las personas haciendo, entre comillas, milagros. Pero cuando se habla de señales, aquí es donde nos damos cuenta que Cristo es el Mesías, es el ungido del Señor. Jesús cumplió todas las señales del Antiguo Testamento y las profecías del Antiguo Testamento, y Él cumplió haciéndonos saber que Él es nuestro Mesías. Él es el Salvador del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay milagros, hay magos que pudieran hacer milagros, o más bien ante nuestros ojos ciertos magia, ¿verdad? Para hacernos pasar el tiempo, pero eso no cambia nuestra vida. Las señales que Jesús habló, hizo en medio de su pueblo, era para demostrar que Él es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Salvador. Y ya hemos hablado, también Uziel nos compartió la semana pasada que la manera más respetuosa de Jesús, ya de 30 años, le dice a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y le dice: hasta aquí llega tu autoridad sobre mi vida. Y nos habló Uziel como a los 12 años Jesús se queda en la sinagoga hablando con los eruditos, con los escribas, con los hombres que conocían la ley, y él está enseñándoles y haciéndoles preguntas, y ellos estaban maravillados de su conocimiento. ¿Cómo podría ser ese conocimiento? Pues porque Él inspiró la palabra. Él siendo Dios, Jesús siendo Dios, inspiró la palabra, y claro que la conocía, y por eso podía refutar a los 12 años a los hombres más estudiados de la ley, y ellos estaban atónitos. Pero su madre se asustó, ¿verdad? Ya habían pasado 3 días, no había celulares, no había teléfonos, y ellos tenían que regresar, y claro que les dijo: ¿por qué nos has hecho así? Estamos preocupados por ti. Entonces también entendemos que para este tiempo José había partido ya al cielo, y por eso no vemos a José de ninguna forma actuar en todas estas situaciones. En ese tiempo pues la esperanza de vida era mucho menor que la que ahorita tenemos, y seguramente José ya no vivía. Pero María les da la siguiente instrucción: hagan lo que Él les diga. Y pienso que ese es el mejor consejo que cualquiera puede recibir y que cualquiera puede dar a otro ser humano. Hagan lo que Jesús nos dice, lo que el Señor, el Mesías, nuestro Salvador, nos diga. Estos voluntarios, decíamos, probablemente no eran servidores o sirvientes, sino amigos que apoyaban. Y esto me llama la atención porque Jesús dice: yo ya no los llamaré siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, ni lo entiende. Pero el amigo conoce el corazón de su amigo. Y esto me llama la atención porque son amigos quienes están sirviendo en esa boda. Y todos nosotros, aquellos que llegan desde temprano a poner las sillas, aquellos que se preparan en su dispositivo para conectarse, y a pesar de las situaciones técnicas siguen ahí, pues somos amigos del Señor. Y aquellos que están en cocina, aquellos que están en dulcería, todos los que hoy estamos trabajando, denle un aplauso al Señor, porque no somos sirvientes, somos amigos. Somos amigos de Jesús y venimos a servirle. Y esta es la razón por la cual María da esta instrucción. Es como decirles: no se vayan a sacar de onda que otro invitado les dé instrucciones, porque Jesús fue invitado.
igual que sus discípulos. Entonces, no les tome por sorpresa que otro invitado les dé instrucciones. En ese tiempo Jesús todavía no era conocido como rabino, solamente se dice que fue invitado Jesús, y porque él fue invitado nos hablaban, ¿verdad?, de que nosotros también somos sus convidados, y lo que Jesús tiene acceso, también nosotros tenemos acceso. A lo que Jesús tiene acceso, nosotros tenemos acceso. ¿No te da emoción eso? Eso a mí me da mucha emoción, porque el Señor fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo está a favor de nosotros para sacarnos de la necesidad, de la situación, de la crisis que pudieras estar enfrentando. Dios te puede sacar, porque el poder de su Espíritu y el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está a nuestra disposición. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, en primer lugar, María les dice: hagan lo que Él les diga, porque Él es otro invitado, no se saquen de onda. Pero también lo segundo es que implica que si el Señor demandara de ellos algo absurdo, que aún así ellos obedecieran. ¿Te ha pedido Dios algo que te parece absurdo? Yo sí. Y los demás también. Seguramente Dios les ha pedido o les va a pedir. Entrarán también en el club de los absurdos. Y en ese club tú vas a hacer por obediencia como soltar tu visión personal por una visión más alta, ¿no? Yo me acuerdo cuando los miércoles era al 2x1 en el cine. Y los miércoles era para ir a la iglesia, y a lo mejor tú dices: ay, qué absurdo, ¿no?, que tenga que ir a la iglesia en lugar de ir al cine. Pero la verdad es que cuando obedecemos aún en las cosas más pequeñas, Dios se glorifica y Él se manifiesta en nuestra obediencia. Y mientras estaba estudiando este mensaje, cuando leí esto de que obedeces, y me vino esa pregunta: obedezco hasta lo más absurdo, y lo primero que me vino fue la historia de Noé. Noé fue apartado de toda su comunidad y sociedad, porque todo el mundo, dice la Biblia, que se había corrompido, y los pensamientos del ser humano era de continuo hacia la maldad. Y Dios le había pesado haber hecho al hombre, y dijo: voy a quitar de la tierra todo ser humano. Pero en Noé vio a un hombre diferente en su corazón. Y en ese tiempo, de hecho, hay un maestro de hace muchos años, todavía estábamos en una estaquería, que vino este hombre, un viejito. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese viejito? Que nos habló de que antes de los tiempos de Noé, no. Se me fue el nombre, pero bueno, seguramente ya está con el Señor, porque estaba muy viejito, y esto tiene más de 25 años que él venía a predicarnos. Pero él nos habló de que en el tiempo de Noé había los hombres y las mujeres vivían más de 100 años, Matusalén cerca de 1000 años. ¿Por qué? Si Dios dijo que cuando tomaran del fruto prohibido ese día, morirían. Y bueno, también el Señor nos muestra en su palabra que para Dios un día son como 1000 años. Matusalén, que fue quien más ha vivido sobre la tierra, no llegó a los 1000 años. Entonces sí, se cumplió que el día en que pecó, ese día murieron, ¿verdad? Pero este hermano nos enseñó que había una capa de agua entre la tierra y la estratosfera, de tal manera que los rayos del sol tenían un filtro tan poderoso, esa capa tan grande, que no permitía que los radicales libres destruyeran, o más bien, pues sí, destruyeran esa. Se dice que lo que nos envejece es la oxidación
de nuestros órganos, y la piel es el órgano más grande que tenemos. Entonces hay rayos que están destruyéndonos, destruyen nuestras células. Entonces él nos contaba que por eso cuando había no sabemos de cuánto era el espesor de agua, dice la palabra que cuando Dios trajo el diluvio sobre la tierra, no había lluvia, nada, nada. Entonces era absurdo que Dios le pidiera a Noé hacer un arca cuando el mar estaba lejísimos. Y Noé fue un hombre obediente. Y vemos el milagro de la vida, como Dios preservó a una pareja de cada animalito en el arca. Y dice la palabra, léalo usted bien, creo que está en Génesis 6, me parece, que se abrieron las compuertas del cielo. Y es ahí donde esa franja de agua que estaba entre nuestra atmósfera y la estratosfera se abre y viene ese diluvio que llegó a cubrir los confines de la tierra. Entonces, Dios hizo el milagro de preservar la vida en un arca, con un hombre que estuvo dispuesto a obedecer lo absurdo. Y es aquí donde nosotros necesitamos entender lo que dice Proverbios 3, del 5 al 6. Dice esta actitud que tenemos que tener: fíate del Señor, confía de Dios, confía en Él de todo tu corazón. No le dejes solamente lo difícil a Dios, sino todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Voy a leerlo y después dice, reconócelo. Entonces son dos actitudes que tenemos que tener: fiarnos de Dios, confiar en Él, y dos, reconocerlo. Reconócelo en todos tus caminos, no nada más en lo difícil, no nada más en lo que necesitas un milagro, no nada más en aquello que no puedes hacer por ti mismo o por ti misma. Reconócelo en todos tus caminos y entonces hay una promesa: Él va a enderezar tus veredas. Y aquí dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio, el siguiente versículo, por favor, el 7. No seas sabio en tu propia opinión. Y aquí está lo tercero que nos pide: teme al Señor y apártate del mal. Noé fue un hombre que se apartó de su propia comunidad, y él se apartó de tal manera que él, su esposa y sus hijos, 3 hijos, fueron salvos. Y de ahí viene una nueva humanidad. Quiero también decirte, cuando dice aquí el Señor, Él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión, hermanos. Sí o no, nosotros tomamos decisiones que por verlas ante nuestros ojos tan fáciles y tan rápidas, ni preguntamos a Dios si eso es lo que Él quiere. O sea, ya lo hacemos de que, ay, pues claro, voy a hacer esto y aquello. Yo ya no tengo que preguntarle a Dios, pero estos versículos son contundentes. ¿Quieres ver milagros en tu vida? No te fíes en tu propia prudencia. ¿Quieres ver milagros en tu vida? No puedes seguir viviendo como si Dios solo fuera tu mago, el mago de la lámpara maravillosa. Hago 3 oraciones y me da lo que necesito. No es así. Dios es Dios. Y tú y yo no fuimos creados para... Ay, ya cerraron la... Voy a quitarme. ¿Ya hasta calor me dio? Gracias, amor. Gracias por haber cerrado la ventana. ¿Y qué estaba yo? No es mago. Y Él es Dios. Y Él nos creó
para tener una relación con nosotros. Por eso no nos hizo robots. Yo pienso que para Dios hubiera sido mucho más rápido hacer robots que a las 12 del día dejaran hacer sus cosas y oraran y adoraran y se dirigieran hacia algún lugar de la tierra para adorar su nombre y pusieran su tapetito, todos al mismo momento y al mismo lugar. Hubiera sido más chido, estuviéramos todos en paz. Sin embargo, Dios nos dio una libertad de escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y Él todavía nos dice: por favor, escoge la vida para que vivas tú y viva tu descendencia junto contigo. Así es que, hermanos, necesitamos entender que Eva escogió mal. Y Adán, que estuvo al lado de él, al lado de ella, mientras platicaba con la serpiente en el Edén, Adán guardó silencio, un silencio que hoy nos grita de la imprudencia de no hablar cuando tenemos que hablar. Como la procrastinación delante de Dios es también pecado. ¿Qué es procrastinar? Dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Eso es procrastinar. Dejar para el rato lo que tengo que hacer hoy. Eso puede salvarle la vida a alguien cuando tú hablas a tiempo, cuando hablas a destiempo. ¿Ya para qué? Eso también se llama imprudencia. Ser una persona prudente es hablar en el aquí y en el ahora. Y la imprudencia de Adán y la desobediencia de Eva nos ha traído hasta este lugar. Pero María entonces dejaba a disposición del Señor de que hicieran todo lo que Jesús dijera. Por eso estas palabras: hagan lo que Él les dice, es el principio de nuestra vida cristiana. Es el mandato, la ley de nuestra vida cristiana. Queremos ver milagros sorprendentes y asombrosos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestro llamado. Necesitamos hacer todo, no nada más parte, todo lo que Él nos dice. Por eso estos versículos de Proverbios dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, confía en Él. Y después dice el siguiente versículo, confía de todo tu corazón. Siguiente: reconócelo en todos tus caminos. ¿Se dan cuenta que Dios es un Dios que quiere todo? No nada más un día de la semana, quiere todos los días de tu semana. Y después el siguiente versículo, entonces es fíate, reconócelo y no seas sabio en tu propia opinión. Lo tercero es: teme al Señor y apártate del mal. Pareciera que es tan fácil estas tres cosas que Dios nos pide, pero obedecer al Señor empieza por hacer lo que Él nos dice. Es un privilegio ver que nuestra vida es transformada por pequeños milagros. Tú no eres la misma persona que ayer. ¿Por qué? Porque Dios ha estado obrando en ti milagros pequeños. Él sigue obrando en ti, tu carácter, tu manera de ver la vida, tu forma de mirar las cosas a tu alrededor. Una vez que Cristo toca la puerta de tu corazón, tú y yo no podemos seguir siendo los mismos. Una vez que sentimos su presencia y decimos: sí, Señor, obedezco, voy hacia ti, empiezo a caminar hacia ti. Oh, mi hermano, estos son los milagros que el Señor sigue haciendo y tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. Esos son los milagros que necesitamos reconocer, porque nos estamos fiando de todo nuestro corazón. Ahora, cuando María le dice a los ayudantes, a los amigos, a los invitados que estaban sirviendo: hagan todo lo que Él les pide, es lo mismo que Dios nos dice a través del caso de José. José es un tipo de Jesucristo. José fue vendido por sus hermanos, lo mismo que Jesús fue traicionado. José pasó por vicisitudes, por cárcel, por tantas cosas. Hay personajes en el Antiguo Testamento que vienen a tipificar la persona de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. José es uno de ellos.
Y dice Génesis 41:55, cuando Faraón tiene estos dos sueños, ¿recuerdan? Dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a su rey, a Faraón, por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, vayan a José y hagan todo lo que él les dijera. Entonces vemos que el Señor está hablándonos de que es Jesús, debe de ser Jesús, porque José es una tipología de Cristo. Es Jesús el que debe de ser el regidor de nuestra vida. ¿Ya se fue la señal? Y bueno, vemos aquí entonces también en el versículo 6, por favor, dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Diga conmigo, 2 o 3 cántaros. Eso, mi hermano, equivale a 100 litros de agua por cántaro. 100 litros de agua por cántaro. ¿Sabe cuántas veces los amigos tuvieron que ir y venir, ir y venir, ir y venir, ir y venir para llenar 6 tinajas de agua? Dice, estaban allí, voy a volverlo a leer, y dice, para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, versículo 7 ya, ¿verdad? Jesús les dijo, llenen esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Bueno, entonces, como aquí dice, estas tinajas serán de piedra. Esas tinajas de piedra se ocupaban en el Antiguo Testamento, solo se ocupaba en el lavacro. ¿Quién se acuerda dónde estaba el lavacro? En los atrios. Estaba en el templo, ¿verdad? Estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Quién podía entrar a los atrios? Todos los sacerdotes que hay y aquellos que iban a ofrecer su sacrificio para el Señor. Sacrificio por el perdón de pecados, sacrificio por o las fiestas que se hacían de los panes y todo eso. Entonces ahí entraban en los atrios. ¿Quién podía entrar en el lugar santo? Solo los sacerdotes, para cambiar el pan de la proposición, para mantener el incienso aromático, para prender el candelabro, ¿verdad? Y en el lugar santísimo, ¿quién entraba? Solo el sumo sacerdote en el Yom Kippur, una vez al año, ¿ok? Entonces, ya como una tradición, se había sacado el lavacro y se había puesto en las casas de los israelitas. Y de eso hicieron un ritual ceremonial. De eso. No solo, o sea, se lavaban las manos, claro, para poder comer, pero lo hacían como un rito. Y de hecho decían, ¿dónde está lo que decían? Dice, el que use mucha agua para lavar, ganará muchas riquezas en este mundo. ¿Qué querían decir? Que entre más puro estabas, más rico te hacías. Ay, qué chido que así fuera, porque dicen que los mexicanos somos los más limpios. Que los mexicanos en su mayoría nos bañamos una vez al día. Y hay naciones que se bañan una vez a la semana. Por eso hay tantos ricos perjúmenes de allá de las Europas, porque los hermanitos de allá no se bañan diario. Hay otros lugares que por el clima, pues no se bañan diario porque, o sea, vi un documental del lugar más frío del mundo y ahí se lavan las manos y los hielos están ahí porque automáticamente se va al punto de congelamiento. ¿Te imaginas cada cuándo se bañan ellos? Pues quizá una vez al mes. Así es que imagínense, si así fuera, los mexicanos seríamos riquísimos, millonarios. El que use mucha agua para lavar ganará muchas riquezas en este mundo, es lo que decían. Pero bueno, se había hecho ya entonces un ritual. Por eso vemos en Mateo 15:2,
¿Por qué tus discípulos quebrantan y se dan cuenta? No es la ley, sino la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Eso se lo echan en cara los fariseos a nuestro Señor Jesucristo, hablando de sus discípulos. Y también utilizaban estas tinajas de agua de piedra para toda forma de lavamiento. Vámonos a Lucas 11:39. Pero el Señor le dijo: ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. O sea, les está diciendo: ustedes fariseos son hipócritas. Por fuera se ven muy limpios, y después también el Señor dice: ustedes son sepulcros blanqueados. Están por fuera limpios, pero por dentro están llenos de muerte. Entonces, no era necesario para asuntos de higiene, sino principalmente por asuntos de rituales, como ya lo vimos aquí, era una tradición. Entonces le dijo a los maestros, estos amigos, cuando dice la palabra en el versículo 7, dice que las llenaron hasta arriba. Entonces, ¿tú crees que les costó trabajo? 100 litros, ¿cuántos fueron? 600 litros. Una vez que las tinajas, Jesús le dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Y una vez que las tinajas estuvieron llenas, versículo siguiente, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Ese es el maestresala. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Ahora fueron 600 litros. Vamos a resaltar los principios que sacamos de aquí. Necesitamos entonces fiarnos del Señor con todo nuestro corazón, reconocerlo en todos nuestros caminos y temer al Señor. Temerle más que a la suegra, temerle más que al jefe de trabajo, temerle más que a la crisis económica de nuestro país. ¿Sabe? Estamos viviendo en tiempos tan difíciles que aún los trabajos del gobierno se ofrecen con un soborno. Y a veces uno como cristiano decimos: híjole, pues es que si no va a poder entrar el hermano o la hermanita a trabajar porque están pidiendo un soborno. Pero dice la palabra que el soborno corrompe el espíritu y corrompe el corazón. Hermanos, en esta tierra el enemigo nos va a poner piedras de tropiezo. Y muchas de estas piedras no serían piedras si los viéramos como pruebas de fe, donde nuestra fe está siendo probada. Nos decía el doctor Pardillo este martes: no tengas miedo, no tengan temor. En el cielo no se necesita dinero. Y yo decía entre mí: sí, pero para la operación de mi marido sí se necesita. Para esto o aquello sí se necesita. Pero esa palabra me dio fe y nos dijo: no necesitan dinero. Usen lo que se necesite usar, hagan lo que tengan que hacer en esta tierra, porque el dinero no se necesita en el cielo, nunca se ha necesitado, y por eso Dios es dueño del oro y de la plata. Cuando Él quiere que algo suceda en la tierra, Él te da lo necesario para que eso suceda. Si es que no tengan miedo del futuro, hermanos. Teman al Señor, fíate del Señor con todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos y teme al Señor más que al futuro, más que a la crisis, más que a cualquier diagnóstico. No le tengas miedo a esos diagnósticos. Cristo nos enseña que es a través del servicio y la obediencia es la clave para ver milagros en nuestra vida. El servicio y la obediencia. Esos hombres fueron y vinieron y se esforzaron. Y es lo mismo que nos dice el apóstol Pablo. Vámonos a Romanos 12 del 1 al 3, por favor. Romanos 12 del 1 al 3 dice: por tanto, amados hermanos, les ruego
que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho Él a favor de ustedes. Entreguen su cuerpo. ¿Cómo lo entregamos? Como un sacrificio. Hermanos, venir a la iglesia a leer la palabra, orar. Cuando tú quieras empezar a orar, sí o no, empiezas a orar, te hincas, empiezas a invocar el nombre del Señor, y en ese momento suena el teléfono y ya te llegó el WhatsApp de tu jefe. Y dicho sea de paso, por favor, hermanos, no sean esclavos de su trabajo. Pongan un horario, y una vez que salgas de ese horario, todo lo demás se puede decir que es acoso laboral, porque tienes que poner un alto. Ya la gente no vive más que para trabajar, y se supone que trabajamos para poder vivir, no vivimos para trabajar. No, necesitamos poner un horario y confiar en que nuestro trabajo será bendecido por Dios cuando lo ponemos al Señor, nos fiamos de Él de todo nuestro corazón, lo reconocemos en todos nuestros caminos, aún en lo que para nosotros es sencillo y fácil hacer. Esto es pan comido, yo lo hago. Yo recuerdo a mi tía Marta, que para subir las escaleras iba orando, iba diciendo: Señor Todopoderoso, ayúdame. Iba a cruzar la calle: Señor, detén los carros, Señor, ayúdame a cruzar. Hermanos, necesitaremos llegar a esa edad para reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Yo pienso que no. Pienso que a partir de hoy podemos decir: Señor, llévame con bien al trabajo. Señor, guárdame de cualquier accidente. Señor, líbrame de cualquier acoso del enemigo contra mi vida y la vida de nuestros hijos. Creo que necesitamos confiar en el Señor y no confiarnos en nuestra propia prudencia. Y lo tercero es temer al Señor. Obediencia y esfuerzo. Ay, ¿dónde está lo que acaban de poner, chicas? Por favor, pónganmelo. No, lo que es el milagro es igual a servicio y obediencia. Estos hombres fueron, ahí está, los milagros se nutren de servicio y obediencia. Y yo sé, hermano, que aquí en el servicio muchos de nosotros hemos sido heridos cuando hemos servido. Muchos de nosotros nos han criticado nuestro servicio y hemos dicho: no, ¿para qué sirvo si no les gustó? Si me critican, si esto. Tú no lo estás haciendo para la gente. Dice la Biblia que aún lo mínimo que hagamos no lo hagamos para el ojo. ¿Qué significa? Para que otros vean lo que haces y cómo lo haces. No, sino que hagan todo como para el Señor. Tenemos que hacer todo, lo poquito, lo mucho, lo grande, lo influyente o lo poco influyente que hagamos. Si es para el Señor, hazlo para Él y hazlo con excelencia. Ahora sí, vámonos a Romanos, regresemos a Romanos, y dice: entrega tu cuerpo al Señor por todo lo que Él ha hecho por ti, y entrégalo como un sacrificio. Fíjate, un sacrificio que palpita, un sacrificio que respira. Es un sacrificio vivo y santo. ¿Qué significa santo? Apartado de la maldad. Por eso el versículo 7 que leímos de Proverbio dice: apártate del mal. Eso significa ser santo. Deja de hacer lo que la gente común hace, lo que los que no conocen a Dios hacen. Eso significa vivir para Él santo. La clase de sacrificio que le agrada a Dios, no a la religión, sino a Dios. La religión te va a pedir que hagas esto, que hagas indulgencias, que hagas mandas, que hagas cosas, que te vayas de rodillas por 1 kilómetro. Eso le agrada a la religión, pero pregúntale a Dios si eso es lo que Dios quiere. Que le agrade a Él, no a ti, no a la religión, sino a Dios. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2. No imiten, y ya nos explica lo que es la santidad. No imiten las conductas ni las costumbres de las personas que están en este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme, aleluya, en personas nuevas al cambiarles, ¿qué? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cómo? Cambiando, transformando nuestra manera de pensar. Va a cambiar nuestra manera de vivir, la cual la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
Y por último, el 3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea, o sea, cuídate del orgullo. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. ¿Por qué? Porque Dios anticipa que en tu vida va a hacer milagros. Y cuando somos poseedores y somos receptores de un milagro, tengamos mucho cuidado de la soberbia. Tengamos mucho cuidado de decir, yo soy el favorito de Dios. Una vez una persona así, yo soy la favorita de Dios, pastora, porque Dios me hace esto y Dios me hace aquello. Y yo nada más decía, nada más veo puro orgullo. Le voy a decir por qué. Porque más adelante, vámonos al versículo 7. El resultado de nuestro texto era la conversión del agua en vino. Y hemos dicho que eso simboliza que es mejor la vida que Dios nos da que la que antes teníamos. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen de tinajas las aguas. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, versículo 8, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. ¿A quién? Sí, así los sirvientes siguieron sus indicaciones. Vámonos al versículo 9. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, ¿sabes quién representa al maestro de ceremonias? ¿No? El maestro de ceremonias son los que nos rodean, que son testigos del milagro que Dios hace constante en nuestra vida, y hasta dicen: este ya no es el mismo, este ya no es igual. Desde que se cambió de religión, hasta así dicen. Y no es que te cambies de religión, más bien estás siguiendo a Jesús. Nosotros no enseñamos una religión, nosotros estamos enseñando lo que la Biblia dice, para que tú estés capacitado y tengas todo lo necesario para enfrentar esta vida que está llena de broncas, de problemas, de maldad. Pero seguimos lo que dice la palabra, tratamos de conocer el corazón de Dios a través de la lectura y de la enseñanza y del estudio de la palabra. Por eso Pablo dice: yo no me detengo de darles a ustedes todo el consejo de la palabra de Dios. El maestresala son los testigos que están alrededor de nosotros, que el mismo Romanos dice: teniendo alrededor de nosotros tan grande nube de testigos. El maestresala tenía que ser aquel que daba testimonio, aquel que decía: es cierto, este es el mejor vino, es cierto, esto es de la mejor calidad. Eso es lo que el Señor nos está mostrando, que habrá personas a nuestro alrededor, no nosotros mismos, que por eso dice la palabra: que te alaben otros labios y no los tuyos. El resultado es que el maestresala pudiera dar testimonio del milagro. Y hay personas a tu alrededor que dan testimonio del milagro que Dios ya está haciendo en tu vida. Dice, cuando dice la palabra en el versículo 8: saquen agua y llévenlo al maestresala. Y cuando el maestresala, dice, así los sirvientes siguieron sus indicaciones. ¿Y qué sigue el versículo? El 9, perdón. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora en otras versiones dice convertida en vino. La palabra que ahora, o convertida o hecha vino, en la 60, en la Reina Valera 60 dice: probó el agua hecha vino. La palabra que se utiliza ahí es la palabra convertir. Esa palabra ya la estudiamos en Juan 1, es genomai. ¿Se acuerdan de esa palabra? Genomai. La estudiamos cuando dice: mas a todos los que creyeron en él les dio la potestad de ser hechos. Ese es genomai. El agua hecha vino es genomai. ¿Se acuerda que de ahí sacamos la palabra genética, gen, y que somos nuevas criaturas, somos hechos nuevas criaturas? Es la misma palabra que se usó para cuando se convirtió el agua en vino, genomai. Entendemos entonces que es mejor la salvación, la vida nueva que Dios nos ha dado, que la vida vieja que teníamos.
Esa es la salvación. Esto es lo que simboliza el hecho de que el agua se tornara en vino. Esto también nos lleva a entender que es mejor el cristianismo que el judaísmo. Por eso Jesús dice que este es un mejor vino. Porque el judaísmo enseñó reglas, mandamientos, que dice la misma palabra que no cambió el corazón del hombre. Pero ahora, en una relación personal con Jesucristo, tenemos una conversión, un genomai. Nuestra genética es diferente. No podemos regresar a la porquería de donde Dios nos sacó. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora, la palabra, cuando dice que el maestresala probó el vino, la palabra probar viene de Jeuomai. Jeuomai, que eso significa, diga conmigo, experimentar. Experimentar. Es aquí donde vemos al maestresala que experimentó, probó, es testigo del cambio, del milagro que Dios está haciendo en nuestra vida. Eso es Jeuomai, es experimentar. Ellos, la gente que nos rodea, nuestros maestresalas, van a poder experimentar los milagros de Dios a través de nosotros, a través de nuestra vida. Dirán, ¿cómo es que esta mujer, este hombre se mantiene de pie después de todo lo que ha vivido, después de todo lo que ha enfrentado? Solo Dios, y le darán la gloria a Dios. También Jeuomai significa sufrir. Mi hermano, por eso hoy el Señor nos lleva a Romanos, dice, presenta tu cuerpo como sacrificio, te va a costar. Porque el pecado te va a llamar a que vuelvas al pasado, a lo que tanto te le gusta a tu cuerpo, a tu carne, al chisme, a la droga, a algún estupefaciente, al alcohol, a la pornografía, a lo que sea, al odio, al enojo, porque a veces hasta nos hacemos adictos al enojo. Y si no estamos enojados, como que no estamos chidos. Y ayer nos hablaban a las mujeres de que muchas veces fuimos enseñadas a controlar y manipular y decimos, no, es que si yo no grito y si no uso la ira, las cosas no se hacen aquí. Si yo no hago las cosas, nadie las va a hacer. Y nos enseñaron mal. Y parte de estos milagros es que Dios empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Milagros en donde vemos cómo Dios empieza a hacer de nosotros verdaderamente una nueva criatura. Y lo que nos decía el domingo pasado Steven, nos vestimos de Jesús. La gente ve a Jesús en nosotros y no somos más lo que fuimos en un pasado. Sufrir no va a ser fácil. No va a ser fácil. Otra cosa. Cuando dice el maestresala, vámonos al versículo 2, Juan 2:9, por favor. Dice, cuando el maestresala probó, ahí está, Jeuomai, experimentó, probó. Dice el agua hecha vino, ya vimos que ese es genomai, sin saber él de dónde era. Aunque lo sabían los amigos, los que habían servido, que habían sacado el agua, ¿qué hizo? Llamó. Y con esto voy a terminar. Cuando dice llamó, viene de la palabra griega foneo. Lo llamó por fon. No, pastora, no que no había en ese tiempo celulares, no, pues no había ni teléfono, pero de ahí viene la palabra teléfono, lo foneó, lo foneó, porque sí, aquí sí aparece el acento en la O, creo que no mandé acento, pero sí debe de ser acento en la O, lo foneó. Ahora, acuérdese, estudiamos el griego para saber y comprender mejor qué es lo que Dios nos está enseñando. Entonces, cuando dice aquí foneó, tiene el sentido de gritar, emitiendo una característica como ¡oh!
estaba sorprendido. Por eso llamó al esposo y le dijo: oye, todas las bodas donde yo he estado sirven el vino más chafa al final y tú dejaste el mejor. Por eso es lo que nos significa el mejor vino, es el cristianismo versus el judaísmo. Amén. Es el mejor vino y tú lo serviste después, al final. Entonces, también, aparte de gritar o emitir una nota característica, también significa llorar. O sea, esto es algo, llorar de emoción, ¿no? Esto es algo impresionante y esto nos sugiere que el maestresala estaba tan emocionado cuando probó el vino que por eso llamó al marido, llamó al esposo. Entonces, terminamos. El maestresala simboliza aquel agente que da testimonio del milagro en nuestra vida. Porque ahí dice, lo acabamos de leer, que él no sabía de dónde había venido el vino. Él solo lo probó y dio testimonio de que era un vino excelente. La gente entonces estará en esa posición de maestresala. Qué lindo cuando alguien puede decir: yo veo a Cristo en ti. Qué lindo es eso. Qué lindo es eso, que alguien pueda decir: gracias, veo a Cristo en ti. Entonces, a veces cuando hablamos de milagros decimos: ay, ya no voy a sufrir. Qué bueno, Dios me va a dar mi milagro, entonces voy a ser servidor y obediente, porque esa es la fórmula del milagro: servicio y obediencia. Ay, qué chido. Ni se llene usted de amargura, ni diga: hoy yo me la paso sirviendo y me la paso obedeciendo y nomás no veo mi milagro. Tenga usted mucho cuidado, porque ya la amargura ya le está dando en la torre a su corazón. Y entonces ahí es donde necesitamos que Jesús sea formado en nosotros, como nos decían el domingo pasado. Sí, todas las cosas ayudan para bien. Aún ahí donde necesitas tu milagro, el Señor está formando el carácter de Cristo en ti. El carácter de Jesús en ti. Paciencia, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza es Cristo en nosotros. Es la formación de Jesús en nosotros. ¿Y cómo nos cuesta? Hermanos, el domingo le decía a mis alumnos de niveles de crecimiento que hacer Señor a Jesús de nuestra vida, cómo nos cuesta trabajo y a veces años entenderlo. Recibirlo como Salvador, pues es un paso de fe donde dice: Señor, yo te recibo como Salvador porque te necesito en mi vida. Cuando yo parta de esta tierra y cierre mis ojos a esta tierra para abrirlos a la eternidad, yo quiero estar en el cielo contigo. Te reconozco como mi Salvador. Pero de ahí a reconocerlo en todos mis caminos, qué difícil. A fiarnos de Él en todo, con todo nuestro corazón, qué difícil. A temer al Señor antes que a las circunstancias, qué difícil. Y es aquí donde necesitamos entender: Dios quiere, Dios anhela cambiar nuestra vida. Y esos son los verdaderos milagros a los que estamos expuestos constantemente. Y los maestresalas te harán saber que tú no eres el mismo, que tu vida es diferente. Esos son los milagros que tú y yo necesitamos este tiempo. Tener dinero y obtener un trabajo para Dios no es nada, hermanos. Entiéndeme, no es nada. Pero todo lo que has sufrido por un trabajo te ha enseñado a depender más de Dios, ¿o sigues igual? Porque si sigues igual, pues entonces todo tu sufrimiento ¿de qué ha servido? Discúlpeme. Pero si el hecho de que Dios ha permitido que tú y yo pasemos situaciones económicas donde dices: Señor, no veo lo duro sino lo tupido,
pero estás aprendiendo a conformarte más a Jesús, entonces ha valido la pena, porque hasta el día de hoy no te ha faltado de comer. Hasta el día de hoy tienes un techo sobre tu cabeza y calzado bajo tus pies, y tienes vestimenta. Y es aquí donde tienes que aprender a poner tus ojos en el Señor, apartarte del mal, ser un sacrificio vivo y santo. ¿Qué es santo? Apartarte del mal. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre Santo, yo quisiera que tú pusieras delante del Señor ese milagro que tú has estado pidiendo delante de Dios. Jesús, ya nos explicaron que Él no tenía por qué haber hecho ese milagro. Sin embargo, decidió hacerlo. Pasaron tantas cosas en ese momento. Pasó una temporada en el que su madre ya no tenía más que decir, ni decisiones que tomar en la vida de su hijo de 30 años. Y él pasaba a ser propiedad total y completa de Dios el Padre. Por eso él podía decir, lo que ven que yo hago es porque lo veo antes en mi Padre. Él me enseña todo lo que debo de hablar, decir y hacer, porque todo lo que veo que hace el Padre, eso hago yo. Y después nos dice, miren que les conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá el Espíritu Santo y Él les enseñará todo lo que yo les he enseñado. Yo quisiera saber si ahí, a través de la transmisión o en este lugar, hay alguien que nunca le haya dado su vida a Jesús y hoy necesita el milagro de la salvación. Tú necesitas levantar esta oración a Dios. Si tú vienes aquí por primera o segunda vez y necesitas darle tu vida a Jesús, permítenos orar junto contigo. Y dice la palabra que quien testifique a Jesús ante los hombres, Él también le testificará ante el Padre. Me gustaría saber si hay alguien aquí que necesita la salvación. Levanta tu mano donde estás para orar por ti. Dios les bendice a ambos. Vamos a orar con nuestros invitados. Repitan conmigo esta oración. Díganles, cierren sus ojos y díganle: Señor Jesús, te necesito. Cambia mi vida. Te recibo como mi Salvador, como el dueño de mi vida. Hoy decido entregarte mi corazón. Me doy a ti, recíbeme como tu hijo. Yo creo que naciste de una virgen y viviste una vida sin faltas y sin pecados. Aún así, te acusaron falsamente y tomaste mi lugar como si fueras pecador en la cruz. Moriste, pero resucitaste al tercer día y hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre. Yo creo que tú intercedes por mí. Te entrego mi vida y todos mis caminos. Cámbiame, transfórmame, perdona mis pecados. Yo quiero perdonar a los que me han herido. Ahora vamos a tomarnos un tiempo para perdonar y pedir perdón. Perdonen a las personas que les han herido. La persona que venga a tu mente, dile: yo te perdono. Cualquier persona allá a tu mente, di: yo te perdono. Yo te perdono. Y ahora díganle a Dios: Señor, perdóname por mis pecados.
Y dile ahí en tu mente cuáles son esos pecados. Confiésale a Dios tus pecados. Y dice la Biblia que Él te perdona y te limpia de toda maldad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dice la Biblia que por cada pecador arrepentido hay fiesta en los cielos. Hoy hay doble fiesta y muchas más por todos los que estamos aquí, que también nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Gracias, Señor. Ahora quisiera, como un acto de obediencia, si tú estás pidiéndole a Dios un milagro, pasa por favor aquí al frente y vamos a poner en este altar. No solo le hablo a ellos dos, sino a cualquiera de nosotros que esté esperando un milagro de parte del Señor. Ven aquí al frente con un corazón sincero, diciéndole: Señor, voy a seguir sirviéndote y voy a seguir obedeciéndote. Cualquiera, pasen a este lugar y cree que el Señor te va a poner ahí en tu corazón donde vas a servirlo. Tú no le vas a poner peros, tú no vas a decir no puedo, mi trabajo no me lo permite. Tú vas a servir a Dios en lo que Él te diga. Lo vas a servir y le vas a decir: Señor, hoy entiendo la lección que me enseñas con estos versículos. El servicio diligente, esforzado, sufriente. El servicio acompañado de obediencia da a luz mi milagro. Y yo quiero ser esa persona que recibe ese milagro. Padre santo y bueno, yo te ruego que recorras este lugar, este auditorio, Señor. Espíritu Santo, toca y dale a mis hermanos la llave de aquel servicio, de aquella obediencia que todavía tú estás en espera de que ellos obedezcan. Quizá ellos están en espera de su milagro, pero tú estás en espera de una obediencia específica, de una obediencia, quizás sea el perdón hacia otras personas, quizás sea alguna situación que ellos todavía no han podido llevar a cabo y que tú ya les mandaste a hacer, y quizá por desilusión o aún por necedad o rebeldía no lo han hecho. Hoy perdona nuestros pecados, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas con cada uno de mis hermanos. Tócales, tócales. No necesita tocarles un hombre, una mujer, porque tú estás tocando. Tú conoces ese deseo, ese milagro que están esperando de parte de ti, Señor. Tócalos, tócalos, Padre, en el nombre de Jesús. Tócalos. Tú sabes lo que ellos necesitan, el milagro que están esperando, Señor. Padre, ven, ven, ven sobre tus siervos. Ven a traer. Diles lo que estás esperando de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu hija. Gracias por tu hijo, Señor. Gracias por los milagros que ellos verán y que testificarán, Señor. Gracias, gracias por el milagro que tú haces, Señor, de sanidad. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por los milagros. Gracias, Padre, en tu nombre precioso.